Perfecto. Bueno, creo que ya somos 10 de 15, así que ya hay quórum. Podemos ir comenzando. Bueno, como les estaba diciendo, voy a estar usando desde la computadora para poder presentar el PowerPoint que armé, pero a la vez, para que vean mi cara y más o menos no sea solamente una voz sin cuerpo, estoy utilizando la cámara del celular. También para que lo sepan, estoy grabando esto, probablemente después se suba al canal de YouTube de Libertad, así que no... Nada, para que sepan que esto está siendo grabado, todo lo que digan será usado en su contra y pueden ser ciberpatrullados. ¿Pues? Muy bien. A ver, esto sería present now. Enter screen. Ahí se ve mi pantalla. Si no me equivoco. Sí, se ve. Perfecto, bueno, cada tanto les voy a explicar más o menos cómo es la dinámica que yo siempre uso para las últimas charlas que vengo haciendo, que es que yo voy hablando, presentando el tema, pero también, aparte de ser una charla, porque yo tampoco soy ningún experto, quiero que sea una charla de debate. Así que cada 2, 3 diapositivas les voy a dar un tiempo por si quieren preguntar cosas por el chat, por si quieren, o incluso activar el micrófono y decirme algo por ahí, cualquier cosa que quieran. Y si tienen dudas, nada, se lo guardan por ese momento. Más o menos cada 15, 20 minutos estaríamos teniendo esos espacios de discusión. También estoy leyendo el chat a través del celular, para que lo sepan. Pero bueno. ¿De qué se trata esta charla o cuál era lo que quería plantear? Que lo que se suelen llamar las teorías contractualistas del Estado o teorías del contrato social son una serie de teorías para explicar o para justificar la existencia y los alcances de la existencia del Estado y cuál es su propósito. Ahora bien, estas teorías suelen tener una mala reputación actualmente entre los liberales o en el mundo liberal, muy paradójicamente considerando que, en la, que uno de los principales padres del contractualismo fue justamente el padre también del liberalismo clásico, John Locke. Y por eso lo que pretendía hacer en esta charla es dar un pantallazo general, no tanto un resumen de las teorías contractualistas en sí mismas, porque hay muchas y son muy distintas entre sí como para llegar a cubrir todas, sino un pequeño contexto histórico y teórico como para que cuando lean los libros en los que están expuestas o vean las clases o los videos donde les explican, tengan el contexto para entenderlas y sepan por qué en su momento fueran teorías revolucionarias e inclusive liberales. ¿Se sigue viendo la pantalla y el PowerPoint? Sí, perfecto. Bien. Lo primero que quería explicar es cuál es la estructura básica común que tienen todas estas teorías. Como dije, hay muchas teorías de los contratos sociales. En general, las más conocidas surgen alrededor del siglo XVII, XVIII, pero aunque con un poco de poca atención por parte de la academia, en realidad hay teorías contractualistas hasta el siglo VIII antes de Cristo, o sea, son extremadamente comunes. Y todas tienen en común esta estructura básica, que es 4 periodos de tiempo. Todas sostienen que existía en algún momento algo llamado el estado natural o estado de naturaleza, que sería un estado ignoto de los seres humanos en el cual no habría ninguna autoridad política ni ningún tipo de derecho positivo y todos los individuos
serían totalmente libres e iguales, lo cual no necesariamente siempre tiene, según el autor, una connotación positiva. Cuando decimos libres, no queremos decir libres en el sentido de liberados, sino libres en el sentido de ausencia de autoridad. Y cuando decimos iguales, no necesariamente decimos que todos tienen igualdad de derechos, sino simplemente que no hay jerarquía. O sea, es un estado de anarquía, básicamente. A partir de esto surge un estado de insatisfacción con el estado natural por distintas causas. Esta es una de las principales diferencias entre los distintos autores, por qué las personas se sienten insatisfechas con el estado natural. Y a partir de ahí, lo que hacen es un pacto social o contrato social, que es una reunión de algunos de esos individuos que son libres e iguales para salir del estado natural y entrar en lo que se llama el estado de civilización o estado civil, que es básicamente la comunidad políticamente organizada con autoridades legítimas, con derecho positivo, etcétera, etcétera. Y como digo, estas son teorías muy dispares, sostenidas desde un montón de épocas, desde un montón de ideologías políticas, y sus principales diferencias radican en, primero que nada, cómo era el estado de naturaleza según los distintos autores. Hay algunos que, como ya vamos a ver, tienen una visión muy positiva sobre cómo era el estado de la naturaleza, como por ejemplo Rousseau, y otros que tienen una visión extremadamente negativa, como Hobbes. También cambia la explicación de por qué los hombres deciden salir del estado de naturaleza, es decir, por qué existía esa insatisfacción, y a partir de ahí también va a cambiar por qué deciden suscribir un pacto social. O sea, si el estado de naturaleza era bueno, o por lo menos era tolerable, por qué deciden salir de él. O incluso, si era malo, ¿cómo limita eso la capacidad de las personas para decidir en qué condiciones salir del... O sea, qué tan desesperado estás y a qué estás dispuesto a ceder y a qué estás dispuesto a ceder para salir del contrato social. Eso obviamente afecta a cuáles son las cláusulas del contrato y quiénes son las personas que participan. Esto es un punto importante, sobre todo en lo que es una de las teorías más elaboradas del contrato social, que es la teoría de Hobbes, quien sostiene, a diferencia de prácticamente todos los demás, que el soberano no participa del contrato social. O sea, en la mayoría de los autores, cuando hablamos de contrato social, hablamos de un contrato entre todos los miembros de la sociedad, de los cuales uno es elegido rey, o un contrato entre toda la sociedad y el rey. Pero Hobbes es el único que dice que no. El contrato es entre todos los miembros de la sociedad para obedecer al rey, pero el rey queda fuera. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Y esto, por último, afecta a la cuestión de cuáles son los límites del Estado civil, es decir, qué tanto poder tiene el Estado considerando cuáles son las cláusulas de ese contrato que le dio nacimiento. Bien, ¿cuáles son las críticas, que ahí ya veo que Matías puso en el chat una, cuáles son las críticas comunes que se dan desde el liberalismo, pero también en general desde cualquier postura moderna o posmoderna a las teorías contractualistas? La primera es la que acaba de decir Matías. Yo no firmé ningún contrato. Es decir, incluso suponiendo que en algún momento mis ancestros hayan firmado un contrato, por ejemplo, que yo, la Declaración de Independencia de la República Argentina, yo no lo hice. Entonces, ¿por qué yo estoy sujeto a la potestad del Estado si yo no consentí a ello? Y hay otros que van incluso más lejos y dicen, nadie nunca firmó un contrato. O sea, eh, los indios no tuvieron la opción de unirse firmando un papel al Estado español o al Estado argentino, o incluso los propios argentinos no se les preguntó si, que yo, a un habitante random de la provincia de Tucumán no se le preguntó si estaba de acuerdo con que se declare la independencia de las Provincias Unidas. Y esto no solo aplica, obviamente, al continente americano que fue colonizado, sino a cualquier país del mundo. Nunca hubo un estado de naturaleza, que es a lo que va el fondo de la cuestión. Nunca hubo un estado donde todos los hombres fueran libres iguales, un estado de anarquía y anomia total, del cual pudiéramos salir agrupándonos en un estado civil. O sea, básicamente estas críticas sostienen que el Estado siempre existió, de una forma u otra, pero
las teorías del contrato social lo que intentan, al fin y al cabo, es enmascarar un hecho coercitivo, que es el poder del Estado, como un hecho consentido. O incluso peor, intentan justificar ideológicamente determinado modelo de Estado. Que, por ejemplo, podría ser la monarquía absoluta, en el caso de Hobbes, el constitucionalismo liberal, en el caso de Locke, etc. Y una crítica que está acá deslizada en el medio, que ya es... que ya no es general al contractualismo, sino a determinadas teorías en particular, es en qué momento entra la cuestión de los derechos y de la propiedad, porque sí, a los liberales nos suele gustar hablar de derechos inalienables o derechos naturales, ¿no? Como que ciertos derechos son inherentes a la condición humana, nadie nos lo dio y nadie nos lo puede quitar, y a veces ni siquiera nosotros mismos. Y entonces, en todas estas teorías que dicen que el Estado es algo que los humanos inventamos por decisión propia, ¿en qué momento nos inventamos los derechos? ¿O los derechos son algo que ya estaba? ¿O los derechos eran distintos en el estado de naturaleza de lo que son en el estado civil? Etcétera, etcétera. ¿Hasta acá todo claro? Recuerden que si quieren aportar algo, o el chat o micrófono. Muy bien. Pusieron acá. Pasaste sentido común de Thomas Paine. Muy bueno, lo estoy empezando a leer. Justo. Muy bien. Ahora bien, ¿quiénes son los famosos contractualistas de lo que estamos hablando? Hay millones, no sé si millones, pero miles seguro. Hay un montón de distintos teóricos políticos que han hablado de distintas posturas de algún tipo de teoría del contrato social, algunas muy elaboradas, muy racionalistas, y algunas un poco más rudimentarias, pero acá pongo los que a mí me parecen algunos de los más importantes, sobre todo los que yo estoy más familiarizado. Abajo están lo que podríamos decir los tres grandes, que son los tres contractualistas canónicos. Creo que se está escuchando eco. Los tres grandes contractualistas canónicos. Si alguno de ustedes los vio en una clase, en la universidad, en ciencias políticas, lo que sea, muy probablemente hayan visto a estos tres. Thomas Hobbes como ejemplo de contractualista absolutista, Locke como ejemplo de contractualista liberal y Rousseau como ejemplo de contractualista, digamos, socialista sería anacrónico decirlo, pero sí, más o menos colectivista, socialistoide. Pero arriba quise aportar algunos de los precursores, es decir, algunos de los otros autores que también estaban escribiendo en esta época y que ya no son tan importantes, pero en su momento fueron la gran inspiración para estos tres que tenemos abajo. Baruch Spinoza, que tiene una teoría contractualista un poco más rudimentaria, no rudimentaria porque no sea compleja, sino porque no es el centro de su... O sea, tanto Hobbes como Locke como Rousseau escribieron libros que son sobre el contrato social. Spinoza tiene una teoría contractualista metida dentro de su teoría política general, que es el Tratado Teológico Político, pero que fue la inspiración para el contractualismo liberal, como casi todos. Los holandeses inventaron el liberalismo y los ingleses se lo robaron. Y Locke se inspira mucho en Spinoza y en otros autores holandeses, que a su vez toman mucho de la tradición judía. Spinoza era ateo, en realidad era, en su época le decían ateo, pero era judío de origen. Y el otro es Pufendorf, que está a caballo entre la teoría de Hobbes y la de Locke. Era un monarquista que hizo algunos remiendos a la teoría absolutista de Hobbes, con lo que después Locke se inspira, está citado incluso en su libro, pero no llega tan lejos, no es tan dogmáticamente liberal como Locke. Y solamente para que vean lo antiguas que son en realidad las teorías contractualistas, pongo arriba ejemplo de dos grandes teóricos que no son ni modernos ni siquiera son occidentales. Uno es Motze, que es uno de los pensadores, tal vez lo hayan oído nombrar como Micio, es uno de los grandes pensadores chinos de las llamadas 100 escuelas,
que surgieron en el periodo de los reinos combatientes. No sé si alguno vio este documental, o se acuerdan más bien de este documental que pasaban por History Channel durante las Olimpiadas de Beijing, sobre el origen del Estado chino y la unificación de China bajo la dinastía Qing. Bueno, durante el periodo anterior, que eran los reinos combatientes, surgieron todos esos pensadores que conocemos, Sun Tzu, Lao Tzu, Confucio y Mo-Tse, que tenía una teoría del contrato social que también es medio rudimentaria porque estaba metida en medio de un montón de otras cosas. Y otro es Siddhartha Gautama, Buda, el Buda histórico, que más o menos por la misma época, siglo III o IV antes de Cristo, si no me equivoco, tiene una teoría del contrato social muy, muy elaborada, de hecho, a lo largo de bastantes escritos, que de hecho no es una sola. El budismo, como el cristianismo, por ejemplo, tiene distintas ramas, y como las distintas ramas del cristianismo tienen su propia Biblia, con distintos libros, distintas interpretaciones y traducciones, el budismo tiene distintos libros sagrados, y distintos libros sagrados muestran distintas versiones de la teoría contractualista de Buda. La que me voy a basar acá es la que está expuesta en el canon Pali. Pero bueno, ya lo voy a explicar más adelante. Que después, por cierto, si quieren alguna aclaración sobre alguna de esas teorías, pregúntenos. Muy bien. Lo primero que nada es entender el contexto histórico en el que surgen las teorías del contrato social. Aunque hoy día es normal considerarlas como una serie de teorías, como puede ser cualquiera, para explicar el origen del Estado y, sobre todo, ver que van en direcciones muy diferentes, como dijimos. Hay algunas que son ateas, básicamente, como la de Spinoza o la de Rousseau, otras que son religiosas, como la de Locke o la de Buda. Algunas que son absolutistas, como la de Hobbes o de Mo-Tse, y algunas que son liberales, como la de Locke o de Spinoza. Entonces, medio que están por todos lugares. Pero en realidad, si nos fijamos en el contexto histórico en el que surgen todas ellas, a pesar de que son distintos momentos, pero todos los contextos son más o menos iguales, vamos a ver que de hecho hay una... Hola, Cristian. Hay una beta común a todas ellas. Todas las teorías contractualistas surgen en un periodo de caos político, por decirlo así. Es decir, toda teoría en general de justificación del Estado surgen en un momento en que la gente empieza a dudar de la legitimidad del Estado y que necesitan que alguien se lo explique y les diga por qué es mejor vivir con ley o con autoridad que sin ella. Pero específicamente las teorías contractualistas siempre surgen en oposición a el absolutismo teocrático o al absolutismo de los estados religiosos. Si vemos abajo, dice una lista, Mo-Tse, cuando hace su teoría del contrato social, a lo que él se opone es a la teoría que había predicado Confucio, como puso Federico, que es la teoría del mandato del cielo, la idea de que los gobernantes chinos, en este caso, eran elegidos por Tian, el cielo, y por lo tanto no podían ser removidos por los hombres, o en todo caso tenían que ser removidos en un gigantesco juicio por combate, que era básicamente una guerra civil. Y Mo-Tse a lo que responde es no. El estado natural, que es lo que estamos ahora, en un periodo que en vez de un imperio chino hay muchos reinos combatientes, solo se puede salir mediante un pacto expreso entre los hombres, es decir, sin intervención divina. La autoridad viene de los propios hombres y no de un orden celestial. Lo mismo con Buda. Buda vivía en una época en que la India estaba dividida en un montón de estados y a lo que él se oponía era al sistema de castas. El sistema de castas hindú, me imagino que más o menos lo saben, es medio famoso, divide las personas en 4 castas hereditarias: trabajadores, comerciantes, sacerdotes y guerreros. Y Buda se oponía a eso, y se oponía a los fundamentos religiosos del sistema de castas. Spinoza, lo mismo. Spinoza
elabora su teoría en un periodo en que Holanda estaba en la famosa guerra de los 80 años y que en toda Europa básicamente se estaba viniendo hacia abajo por las guerras entre católicos y protestantes, y Spinoza en particular había sufrido persecución dentro de la comunidad judía por tener creencias poco ortodoxas. Y ese es el contexto en el que intenta justificar un Estado racionalista. Bueno, Pufendorf escribe también en el contexto de la guerra entre católicos y protestantes, la llamada Guerra de los 30 años, que fue una de las guerras más cruentas de la historia de Europa antes de Napoleón. Hobbes, algo que tiene interesante que es que cuando se habla de él siempre se lo habla como un autor totalitario o monárquico absolutista. Pero lo interesante es que Hobbes, a diferencia de todos los demás monárquicos de su tiempo, no justifica a la monarquía en base a el derecho divino. Hobbes era el tutor de el joven rey Carlos II, si mal no recuerdo, que se encontraba, que había sido expulsado de Inglaterra básicamente por flashear que era un monarca divino y que tenía el derecho a hacer con el Parlamento lo que él quisiera, y se había exiliado en Francia, donde esa era la teoría oficial, donde esa era la idea instalada, que el rey era el rey Sol, nombrado por Dios, y que por lo tanto tenía derecho a hacer lo que quiera. Hobbes, en cambio, propone una teoría absolutista también, pero basada en fundamentos racionales. ¿Por qué? Para combatir a la República Inglesa que se había instalado en Inglaterra y en las Islas Británicas, que tenía un fundamento religioso, que era gobernada por los puritanos dirigidos por Oliver Cromwell. Hola, Juan. Bueno, lo mismo Locke. Locke en su momento se oponía a las guerras religiosas de las que estaba saliendo. Estaba a favor de que se restaure la monarquía, como se hizo en la Revolución Gloriosa, pero no quería que fuera una monarquía religiosa como había sido antes, y no quería que siguieran todos los conflictos entre anglicanos y presbiterianos y puritanos que había habido antes. Y bueno, Rousseau ya directamente escribe dentro de este clima de absolutismo teocrático que era la Francia y la Suiza de su tiempo, que ya lo describimos. Entonces, si todos escriben en estos contextos, se nos hace fácil ver que en realidad las teorías del contrato social no solamente son teorías cualquiera, sino que son ideológicas, en el sentido de que siempre proponen, primero que nada, que el Estado o el poder político no viene de Dios o de los dioses o del cielo o de ningún elemento providencial, sino que proviene de un acuerdo racional entre individuos autointeresados. Es decir, el Estado no se impone, sino que se acuerda, lo hacen las propias personas atendiendo a sus propios intereses y lo hacen de acuerdo con un sistema legal racional. Por eso se habla de un contrato o de un pacto que tiene cláusulas que se pueden interpretar racionalmente, del cual se pueden derivar corolarios, etc. Y esto sobre todo propone la teoría de que el Estado se basa en el consentimiento de los gobernados. Actualmente hay una confusión muy grande sobre si el liberalismo es compatible con la democracia, si Benjamin Constant era un demócrata, o si Tocqueville o Thomas Paine hubieran estado, o Jefferson hubieran estado a favor de la democracia. Y en cierto sentido no estarían tal vez a favor de la democracia tan abierta que tenemos hoy en día. Pero es un error decir que no eran democráticos porque el término que ellos utilizaban era el consentimiento de los gobernados. Es decir, para ellos, el gobierno siempre debía, en primer lugar, surgir por decisión de los gobernados, y el consentimiento de los gobernados, a su vez, solamente podía hacerse valer si había una institución que los controlara para asegurarse de que no se salieran de esos límites impuestos por los gobernados. Que en el caso de Locke, por ejemplo, sería el Parlamento, de Rousseau la famosa Asamblea, etcétera, etcétera. Y se pone más complejo ya con las teorías más antiguas. Y
Y esto implícitamente impone condiciones a la existencia del Estado, le pone límites, porque si el Estado surge por un pacto entre ciertas personas, por propósitos determinados, entonces, por definición, el Estado ya no puede extender su autoridad fuera de esas personas que firmaron el contrato, ni puede excederse de esas atribuciones que las personas le dieron. Digamos, por ejemplo, si el Estado fue creado para salvaguardar la propiedad privada, el Estado no puede hacer cosas que no sean para salvaguardar la propiedad privada. No puede exceder sus funciones. Y esta es una teoría revolucionaria, incluso con un autor absolutista como Hobbes, porque incluso cuando vos decís que una persona tiene todo el poder del Estado, estás limitando al propio poder del Estado. Es la famosa diferencia que creo que es de Juan Linz entre totalitarismo y autoritarismo. Uno es el autoritarismo, que una persona tiene todo el poder del Estado, pero el totalitarismo es cuando, aparte, el Estado tiene poder sobre todo. Dentro del modelo, de los modelos más absolutistas, como el de Hobbes o de Motzet, sí, una persona posee todo el poder estatal, pero el poder estatal en sí mismo no es absoluto. No puede hacer lo que quiera y eso ya lo vamos a ver. Y otra cosa que también resulta interesante, viendo todas estas teorías, es que las teorías contractualistas siempre son pacifistas, o por lo menos se oponen a la expansión agresiva sin motivo. En tanto que, si determinadas personas firmaron el contrato, el Estado no tiene ningún motivo para meterse a ejercer autoridad con las personas que no lo firmaron. Es decir, si hay un contrato social de Francia, digamos, firmado por los franceses, entonces el Estado francés no tiene ninguna justificación para ejercer autoridad en España, digamos. Y esto obviamente puede tener distintas excepciones. Por ejemplo, Locke dice, si un Estado agrede a otro Estado, entonces el Estado tiene el derecho de defenderse, incluso llevando la guerra al Estado agresor, o justifica la colonización diciendo que un Estado puede ocupar tierras que no están reclamadas por ninguna otra sociedad política, etcétera, etcétera. Pero en el germen de las teorías contractualistas siempre está esta idea de que el caos es malo, la guerra es contraria al propósito fundamental del Estado y por lo tanto no se puede justificar de ningún, o solamente se puede justificar cuando no viola expresamente los propósitos del Estado. ¿Se entiende hasta acá? Recuerden que si tienen preguntas o algo pueden activar el micrófono. Tipo una monarquía parlamentaria. Claro, bueno, algunos de estos autores proponen una monarquía parlamentaria. Algunos de ellos directamente proponen una república. Pero los mecanismos de control siempre varían entre uno y otro autor. También dependiendo de cuál es su ideología. Muy bien. Siguiendo hablando de esto que es el consentimiento de los gobernados, que es una de las ideas fundamentales de todas las teorías contractualistas, ¿cómo surge? Acá me voy a centrar sobre todo en las versiones modernas, en el sentido de post-renacimiento de las teorías contractualistas. Surge siempre por oposición a la idea de que el Estado es un orden natural o divino, que vendrá a ser más o menos lo mismo. La idea de que el Estado existe y no hay que cuestionarlo, sino que simplemente es algo que siempre va a estar ahí y que no podemos cambiar, y que solamente un hecho de poder. Determinadas personas ejercen poder sobre otras y las cosas son así, y no lo cuestionemos. O inclusive la idea de que el Estado existe como emanación de Dios, los dioses, el cielo, como sea, y que, por lo tanto, oponerse al Estado no solamente es irracional, antinatural, sino que incluso sería un pecado, una blasfemia. Que estas eran las teorías que proponían, por ejemplo, Confucio, Richelieu, incluso la teoría que proponía, como dije, Hobbes, aunque nosotros lo consideramos un autor absolutista, a los absolutistas de su época también no les caía, porque, por ejemplo, si alguno ha leído los dos ensayos completos de Locke sobre el gobierno civil,
El primer ensayo está dedicado a un tipo llamado Robert Filmer, que era un absolutista, al que no le gustaba para nada la teoría de Hobbes, porque era una teoría que no se basaba en el derecho divino de los reyes. Filmer lo que quería era fundamentar que el gobierno era un derecho divino venido desde Adán y Eva, o desde Adán más bien, directamente hacia los reyes. Y Hobbes, por más absolutista y conservador que se pueda considerar, seguía queriendo racionalizar la estructura misma del Estado, que es algo que era muy común en la época. Esta idea de que el Estado no es solamente un hecho divino o no es algo dado, que tiene que basarse en una estructura racional, ya surge en el Renacimiento, con el famoso movimiento humanista, Erasmo de Rotterdam, Nicolás de Cusa. Creo que Nicolás de Cusa, de hecho, es el primero en utilizar el término consentimiento de los gobernados. Pero sobre todo incluso con, repito, algunos autores que no consideramos especialmente liberales, como Maquiavelo. Maquiavelo, aunque hoy en día podamos decir que es el epítome eh, de la realpolitik sin ética y sin ningún tipo de consideración ideológica, en su tiempo lo que Maquiavelo estaba haciendo era racionalizar el Estado, o sea, bajar a tierra desde su experiencia como diplomático y como general, bajar a tierra para las personas comunes, qué es lo que hacen el Papa o los reyes o los magistrados en sus palacios. Y ese bajar a tierra y tratar de explicar de forma sistemática qué es lo que hace el poder y cómo se ejerce el poder, es lo que termina inspirando todas las teorías contractualistas. Esto, obviamente, después evolucionará conforme el Renacimiento pasa a lo que sería la Ilustración, que en el medio están las guerras de religión. Con la Reforma Protestante se separan los católicos y todas las 3.000 confesiones protestantes, y a partir de ello, Europa queda sumida en una guerra civil de todos contra todos, básicamente. Y esto ya lo hablé un poco en la charla anterior, por si alguno estuvo en esa, que es básicamente que ante ese clima de intolerancia total en que todas las confesiones religiosas estaban matando entre sí, surge la necesidad en, en ciertos actores políticos de decir, este Estado es insostenible. Para tener un Estado fuerte, nacional, centralizado, donde el rey, donde la autoridad del rey valga de algo, no podemos tener cosas tan mundanas como una disputa religiosa, hacer que todos los ciudadanos se maten entre sí. Tenemos que racionalizar el Estado, incluso incluso para justificar que un protestante y un católico, aunque no estén de acuerdo en su religión, sí pueden estar de acuerdo en que son súbditos franceses y tienen que obedecer al rey de Francia, por ejemplo. Y bueno, y como dije, esto ya lo hablé en la charla anterior que organicé. Había una facción francesa llamada los Politiques, en lo que estaban el canciller L'Hôpital y Richelieu, que decían básicamente esto. Richelieu era un canciller eh, francés de un Estado católico, Francia es el Estado católico, y sin embargo, en un momento Richelieu se alía con los protestantes en la Guerra de los 30 años. Cuando el Papa lo excomulga y le pregunta por qué hizo eso, Richelieu escribe un libro básicamente explicando porque yo como agente del Estado francés no pienso en religión, pienso en política. Y un Estado es insostenible si cualquier mínima diferencia de opinión nos va a dividir. Veo que están escribiendo cosas en el... Guille, si quieres sumar. Decirle que lo vuelvo a intentar, porque hay que agregarla. Debería estarlo agregando Pablo. Ahí está. Hola, Guille. A ver qué están poniendo. Filmer se basó en la Biblia. Sí, Filmer se basó en la Biblia y Locke también se basó en la Biblia. O sea, eso es algo que voy a mencionar un poco más adelante. Pero sí, lo tengo en cuenta. Sobre Hobbes vimos algo interesante en Historia de la Ciencia. Buscaba hacer lo mismo que Newton hizo. Te silenciaron el micrófono. Ahí está.
Sí, Hobbes y todos los contractualistas en general, pero Hobbes es parte del movimiento que es el racionalismo o el empirismo inglés, que es la idea de cientificar todo. Y si uno lee Leviatán, él básicamente quiere que el Estado, él dice que el cuerpo humano es una máquina, como la naturaleza, donde todo se mueve por ley de causa-efecto, unas partes mueven otras partes, y que el Estado es igual, y hace analogías de que tal parte, el gobernante es la cabeza, el ejército es la espada, etcétera, etcétera. Sí, lo que hace es una gran analogía mecánico-anatómica del Estado. Eso es racionalismo puro. Y uno más que escribe, en una oportunidad consideré la idea de que el contrato social es más bien un intento de explicación sobre el surgimiento del Estado, de qué valían los preceptos tradicionales. Sí, eso también lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bien. Bueno, todas estas ideas surgen, la idea de que el Estado debe explicarse racionalmente y no a partir de lo divino, porque repito, si el Estado se explica a partir de lo divino y solamente hay un Dios, que era lo que pensaban la mayoría de las personas en esta época en Europa, entonces todas las interpretaciones que no sean ortodoxia religiosa no solamente son disidencia religiosa, sino que también son disidencia contra el Estado. O sea, si el Estado y la Iglesia son lo mismo, todas las otras iglesias son básicamente otros estados que deben ser suprimidos. Y el primer movimiento que va sistemáticamente contra estos son los patriotas o los republicanos holandeses, que eran distintas facciones protestantes que se alían, incluso algunos católicos y judíos, que se alían para expulsar a España de los Países Bajos y establecer un Estado independiente, las famosas Provincias Unidas de los Países Bajos. Pero ¿qué pasa? Había dos facciones. Unos eran el famoso conde Guillermo Orange, que lo que pretendía era básicamente que ese nuevo Estado holandés fuera una monarquía, igual que todos los demás, y una monarquía protestante que expulsara a todos los no protestantes, judíos, católicos, etc. Y luego estaban los llamados patrioten, los patriotas o republicanos, que eran aquellos que pretendían que el nuevo Estado holandés fuera una república federal donde se abrazara el principio de tolerancia religiosa, como se hacía, por ejemplo, en Polonia. Y es dentro de esta facción donde surgen figuras como Spinoza, que era un filósofo judío, y no podría haber existido, no podría haber sido parte de la facción antijudía, por decirlo así. Y estos patriotas tuvieron un periodo de hegemonía conocido como el Patriotenid, la era de los patriotas, que fue un periodo de gobierno de un primer ministro, por así decirlo, llamado Jean de Witt, en el cual surgieron estos primeros pensadores liberales, Spinoza, Delacorte, etc. Y que también fue el periodo en el que en Holanda se empezaron a exportar las ideas republicanas y liberales al resto de Europa. Si uno lee la biografía de John Locke, por ejemplo, John Locke estuvo exiliado en Holanda en un periodo posterior, pero él bebió de esas ideas. Los ingleses en la época de los republicanos también bebieron esas ideas. Uno que acá menciono, por ejemplo, es John Milton. John Milton fue el famoso poeta del Paraíso Perdido, que expone en una serie de panfletos políticos la teoría republicana inglesa. En una época en que Inglaterra había expulsado a su rey y tratado de instaurar una especie de república parlamentaria, John Milton hace de propagandista de una facción conocida como los levelers o los niveladores, que eran los primeros que empiezan a proponer a gran escala y exportar a toda Europa a gran nivel esta teoría de que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. Y lo hacen en gran parte basándose en algunos movimientos religiosos que, contra la corriente general de la época, tenían una estructura tolerante, como los unitarios, y democrática, como los presbiterianos. ¿Alguna pregunta?
Hobbes afirmaba que el ser humano es por naturaleza propenso a satisfacer sus deseos. Claro, bueno, eso es lo que venía diciendo. Todos los autores contractualistas consideran que el ser humano es racional autointeresado. La diferencia es que consideran que es interés y que consideran que significa racional. Que lo voy a ver en un par de diapositivas con Locke. Claro, acá Federico pregunta sobre si lo que hacía Hobbes con el Estado es más o menos lo que hacía Hume con la filosofía y lo que hacía Bacon con la ciencia. O sea, y más o menos lo mismo. Toda es la idea de mecanizar, cientificar, empirizar todo y que ya no haya filosofía política o teología política, que haya ciencia política, que use los mismos términos que usa la ciencia natural. Y lo que dice Jonathan abajo, sí, había una facción, como acá mencioné, los levelers, los niveladores que eran los liberales ingleses, de los que después retroactivamente escribe Locke para justificarlos. Había una facción llamada los diggers o los cavadores, que eran socialistas utópicos en términos de Marx. En Rousseau está ese análisis del hombre en estado natural. Claro, eso lo voy a hablar ahora en la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Bueno. Ahora quiero repasar algunas de las críticas que se suelen hacer a las teorías contractualistas. No porque las quiera justificar o porque quiere decir que son válidas, porque no lo creo, sino para que entendamos un poco en qué contexto se escriben. O sea, que no eran personas escribiendo cualquier cosa para justificar sus ideologías, sino que en su momento eran teorías científicas completamente válidas, según las presuposiciones de la época. Y la primera pregunta que todo el mundo hace es, ¿de verdad existió tal cosa como el estado natural? ¿Hubo un periodo histórico donde no hubiera algún tipo de gobiernos? Generalmente, y eso lo marco en un último punto de esta diapositiva, cuando se habla de estado natural, los que todavía defienden estas teorías tratan de jugar con la definición de estado, como diciendo que solo cuenta como Estado algo que es un Estado medio complejo, con archivos y burocracia y alcance territorial, ejército, lo que sea. Pero la mayoría de las teorías antropológicas, eso dicen, por ejemplo, hay unos artículos en mises.com, en la página del Instituto Mises, que creo que dice más o menos algo así sobre la cultura Sher de Somalia. Como que no tenían Estado porque no tenían burocracia o no tenían lenguaje escrito. Pero en realidad hoy en día casi todos coinciden en que aunque no existiera una forma de Estado compleja en las épocas más primitivas humanas, existía algún tipo de poder político. Es decir, un clan, una tribu, un patriarcado, en el sentido de un grupo de familias extendidas, son una forma de poder, aunque no tengan archivos o templos o almacenes. Pero bueno, en su época, cuando escribían Locke, Hobbes, etc., era más o menos concebible que existiera un estado natural dentro de los presupuestos epistemológicos de la época. El primero de todo, y que es un asunto que hay que sacarnos de la manga antes que nada, es que eran todos religiosos. Incluso Hobbes, que era racionalista, seguía creyendo en Dios, seguía creyendo en la Biblia y todos aceptaban que existía, por ejemplo, el jardín del Edén, que había habido una época donde literalmente había un estado de naturaleza con Adán y Eva, que no tenían gobierno porque literalmente no había quien los gobierne, y que habían existido estas distintas épocas. Si leen el libro del Génesis, incluso lo pueden ver, lo que se describe ahí es básicamente un estado de naturaleza, donde las personas más o menos van juntos en bandas, pero se pueden separar, algunos tienen propiedad y otros no, algunos tienen reyes y otros no, y van por acá y por allá. Incluso el mundo se destruye y se vuelve a crear varias veces, como en el relato del Arca de Noé, el diluvio universal. Así que tampoco era, desde ese punto de vista, descabellado pensar que existía un estado o una época histórica donde los hombres no habían tenido un gobierno.
Lo mismo con todas las demás tradiciones religiosas. Mozi estaba bebiendo de la tradición china, según la cual el primer estado del mundo había sido la dinastía Xia, y antes de eso era toda anarquía. Y bueno, lo de Buda es un poco más complicado, pero básicamente eso. Él decía que él, como es un hombre que recuerda todas sus vidas pasadas, yo recuerdo una época en que no había, gobierno, pero bueno, la cosmología hindú es mucho más complicada y no me voy a meter con eso. Pero inclusive, descartando estas evidencias específicamente religiosas, en la época también había buenas evidencias antropológicas, por así decirlo, de la existencia de un estado natural, que eran, recuerden que recién se había descubierto América, y los primeros documentos y memorias y libros de investigaciones que estaban llegando de América, la describían de una forma medio legendaria, medio paradisíaca, y Locke, por ejemplo, a lo largo de su libro, de su ensayo sobre el gobierno civil, muchas veces cita a distintos cronistas de la América precolombina, que dicen que sí, que América era un lugar donde la gente no tenía propiedad, donde cada uno hacía lo que quería, donde había tribus, pero las tribus no tenían jefes, no tenían autoridad, no había leyes, etc. O sea que aunque hoy en día sepamos que eso es falso y que las tribus sí eran entidades políticas, en su momento él estaba confiando en las fuentes que había disponibles de las personas que sí habían ido a América, porque obviamente él no lo había hecho. Era un momento donde todavía todo esto de investigar científicamente la composición de las constituciones políticas era algo tan nuevo que más o menos había que confiar en lo que había. Y aún otro ejemplo que se puede dar, no sé si alguno notó en el flyer publicitario que puse de este evento, la imagen de fondo, que es la que está acá, es la imagen de la firma del Pacto del Mayflower. El Pacto del Mayflower es un ejemplo de contrato social que pasó en la realidad histórica, muchos dicen. Es decir, eran un grupo de peregrinos puritanos ingleses que huían de Inglaterra hacia América, hacia tierra de nadie, y fundaron un pueblito. Pero su expedición no estaba autorizada por la corona, así que lo que hicieron fue firmar un contrato entre ellos diciendo cómo se iban a gobernar cuando establecieron esa colonia. Y esto, en realidad, aunque nosotros consideramos el colonialismo como un fenómeno muy reciente, algo que pasó a partir de 1492, la verdad es que la colonización, en el sentido de expansión de un pueblo fuera de su zona de origen, es algo que pasó a lo largo de todas las épocas. Los griegos colonizaban todo el tiempo. Hay muchos ejemplos de colonizaciones en Italia, en el Mar Negro, etc. Incluso si nos podemos pensar, la mayoría del mundo es colonizado en el sentido que los seres humanos salimos de un lugar de África y todos los lugares que no son ese lugar de África en algún momento fueron colonizados por una cultura exterior. Y esas expediciones coloniales que no son sancionadas por una autoridad oficial, que históricamente fueron la mayoría, son un ejemplo de contrato social en la medida que los colonos son los que deciden su propia forma de gobierno. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de colonización como lo que hacían, por ejemplo, como lo que hicimos los argentinos en la Patagonia, ¿no? El Estado argentino mandó a sus ejércitos a conquistar, a fundar pueblos, a nombrar intendentes, a poner territorios nacionales, etc. Pero históricamente la mayoría de las expediciones coloniales, incluso en la época colombina, eran de individuos privados, incluso cuando tenían sanción oficial del gobierno o de la corona, por lo general estaban liberadas a los propios medios y los propios arbitrios de las personas que los componían. Y un último ejemplo que da, este ejemplo lo usan casi todos, tanto Hobbes como Locke, dice, un ejemplo de estado natural son los reyes entre sí, porque ellos cuando piensan en estado natural piensan en una relación y no tanto en un estado, es decir, no es como decir que, por ejemplo, yo estoy en estado civil porque soy ciudadano argentino, sino más bien que yo estoy en estado civil con respecto a los demás ciudadanos argentinos, pero con respecto a un ciudadano canadiense, por ejemplo, o chileno,
estoy en estado natural, porque estar en estado civil se define como que tenemos una autoridad en común encima nuestro. Estamos en el mismo contrato social. Pero los reyes entre sí, los soberanos de distintos países, no tienen una autoridad entre ellos. Incluso hoy en día que tenemos las Naciones Unidas, que es lo más cercano que existe a un gobierno mundial, técnicamente sigue siendo verdad que no es una autoridad obligatoria y que por lo tanto el gobierno argentino con respecto al gobierno español, por ejemplo, son iguales y están en estado de naturaleza, están en un estado de anarquía total donde cada uno hace más o menos lo que puede. Y si existen tratados, solamente existen en la medida que se respetan, pero no porque haya una autoridad superior que fuerce el cumplimiento. Y también pongo ahí el ejemplo de los llamados apátridas, que serían las personas que nunca firmaron ningún contrato social, lo que estaba pensando en los indios americanos, y de los niños, pero de los niños voy a hablar más adelante. Veo que están escribiendo cosas, así que... El comunismo primitivo de civilización. Claro, Marx también entiende, no creo que lo suyo sea una teoría contractualista, porque el comunismo primitivo no es como algo de lo que la gente salga por querer, o sea, firmando un contrato o haciendo un pacto de cualquier tipo, sino más bien es una progresión determinista de la historia. Pero sí, básicamente eso, el comunismo primitivo es este tipo de estado de naturaleza. Claro, lo que dice Sofía, hasta los lobos o las hormigas están organizados. Y es cierto, las teorías antropológicas modernas, voy a poner la luz, disculpen, sostienen por lo general que que no hay mucha diferencia entre la forma de organización humana más primitiva y la de los animales. O sea, incluso los primeros humanos que aprendieron a razonar o hablar, etcétera, probablemente ya estuvieran insertos en alguna estructura de poder, como una manada, por ejemplo, o hubiera un macho alfa, o como sea que se organizan socialmente los bonobos y todas esas especies. Jonathan Cantini, Tomás Moro y Michel de Montaigne escribieron sobre América como una tierra idílica sin propiedad y con igualdad. Sí, casi todos los autores antiguos usan esto. Había relatos muy mitificados de las Américas en esa época. Hay una clase online de Ernesto Castro donde explica muy bien esto, que si quieren después les puedo pasar el link. La idea de que el Estado natural es una idea sacada básicamente de todos los relatos de personas que habían ido a América y habían flasheado por todo lo que veían, porque la organización social americana era tan distinta de la europea que directamente pensaron que no había organización social de ningún tipo. Más o menos como si vinieran aliens, que qué sé yo, ellos por ahí tienen grandes gobiernos galácticos o lo que sea, y nos ven a nosotros que estamos todos con tecnología muy primitiva y organizados en pequeños territorios continentales, y dirían, estos son primitivos, no tienen gobierno, ni orden, ni nada. Claro, incluso las cartas de Cristóbal Colón van a tener eso. Cristóbal Colón era un fabulador tremendo. Oh. Disculpe, estoy tratando de organizar esto para que la luz no interrumpa. ¡Qué vergüenza! F. Bien. ¿Cómo era el famoso estado de naturaleza según la descripción de los distintos... el blooper. Según encima esto después se va a subir al canal de YouTube, así que esto lo van a ver todo el mundo. ¿Cómo era la descripción del estado de naturaleza según los distintos autores contractualistas? No voy a ir uno por uno, pero creo que se pueden clasificar dentro de todo en tres grandes posturas, que son visiones positivas, visiones negativas y visiones neutras sobre el estado de naturaleza, que van más o menos en un espectro. Las visiones positivas son las que sostienen la idea de lo que se llama el bon sauvage, el buen salvaje o el noble salvaje, que es la ideología, esta de la que venimos hablando, ¿no? América como un lugar ignoto, un gran jardín del Edén, donde todos andan desnudos y no hay hambre y no hay guerra,
y a nadie le preocupa todas esas preocupaciones era más o menos una forma de hippismo. ¿Vieron cuando los hippies medio que van con las comunidades indígenas y dicen, ay, qué lindo que la pasan en la naturaleza y todo, y hay todos los indios cagándose de hambre? Bueno, más o menos eso, esa romantización de lo primitivo y de lo poco complejo es la idea detrás del Bon Savage. ¿Qué es lo que decía Rousseau? Si ustedes leen el contrato social de Rousseau, la idea central del Bon Savage en realidad no está en el propio libro del contrato social, está en una serie de discursos anteriores, como el discurso sobre la desigualdad o sobre el origen de las ciencias y las artes, que algunos incluso piensan que no era su opinión honesta, pero se ha interpretado que es como el paradigma de la idea del Bon Savage. Esta idea de que el estado de naturaleza era algo bueno, donde no había preocupaciones ni desigualdades y todos vivían para todos, o solamente para preocuparse por lo indispensable, y que la civilización, con la introducción del gobierno y la opresión, y las ciencias y las artes y el consumismo, corrompen la naturaleza humana y nos hacen preocuparnos por cosas que no son esenciales. Del otro lado tenemos visiones negativas. Principalmente acá están las de Hobbes y la de Motzig, que consideran, bueno, Hobbes tiene esta famosa frase que en realidad no es de él, creo que es de Lucano, digo, que es Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, o el depredador del hombre. Históricamente el lobo se usaba para decir depredador. Que la idea central es que en el estado de naturaleza era básicamente como la isla del Fortnite, ¿no? Todos contra todos. La famosa frase bellum omnium contra omnes. Una guerra de todos contra todos, donde como no hay derechos establecidos, ni hay ningún árbitro que pueda obligarnos a estar en paz, si yo quiero algo que es tuyo, te lo saco, y después vos venís con tu patota y me lo sacás, y después viene mi patota y me venga, y así, un estado donde nadie está seguro, porque yo tengo derecho a apropiarme de todo lo que yo quiera apropiarme, pero todos los demás también tienen derecho a venir y sacármelo. Y que sería esa la razón por la que decidimos salir de este estado de caos y anomia total, y de inseguridad y depresión, donde no sé en quién puedo confiar. Y la idea central contra el Bon Savage, que sería un hombre tan libre de preocupaciones, que no tiene que pensar en derecho ni esa cosa, en el estado de naturaleza, la ley sería básicamente cada uno se maneja como puede. Y si yo tengo la fuerza para someter a muchas otras personas, no hay nada que me lo impida. O si tengo la destreza o el carisma para convencerlos de respetar mi propiedad, también puede ser, y no hay absolutamente nada que lo impida. Y contra esto están, bueno, acá también está la visión de Motzé, como dije, que él pensaba que el estado de naturaleza era básicamente los reinos combatientes chinos, ese periodo que era básicamente Juego de Tronos, pero por 1000. Y en el medio están las visiones un poco más calmadas, o visiones neutras, que todas se basan en la idea de libertad natural, la idea de que los hombres en un estado de naturaleza en realidad no son tan distintos de como son en el estado civil, donde hay leyes naturales conocidas a todos los hombres a través de la razón. Esta es la teoría en la que están, por ejemplo, Locke y Buda. Pero hay personas que cumplen esas leyes y personas que no. La teoría de Locke es básicamente esa. Las personas en estado de naturaleza tenemos derecho de propiedad, tenemos derecho a nuestra vida, tenemos derecho a nuestras haciendas, todo, y al fruto de nuestro trabajo, pero mientras que la mayoría de las personas lo cumplen, hay muchas personas que no. Y por lo tanto, aunque dentro de todo podemos estar seguros, es mejor unirnos para estar más seguros. Y Buda dice lo mismo. Buda decía que de hecho no todas las personas habían entrado en el contrato social. Buda pensaba que en los tiempos primitivos, cuando todos tenían su propio lote de tierra y lo cultivaban y no había preocupaciones, las buenas personas se respetaban entre sí y no había disputas, pero las malas personas
básicamente no cultivaban y se dedicaban a saquear y no respetaban los límites de la propiedad ajena, y por eso fue que las buenas personas deciden asociarse entre sí. O sea, en Buda está esta idea de que el contrato social es un contrato entre los buenos para defenderse de los malos y para que los buenos puedan llegar a acuerdos entre sí mutuamente beneficiosos. Y bueno, a partir de esto, según las distintas visiones que hay del estado de naturaleza, ¿por qué salir del estado de naturaleza? Bueno, desde las visiones negativas ya vimos que esto no requiere un gran trabajo mental. Como el estado de naturaleza es un estado de anarquía y de guerra de todos contra todos, ¿por qué no querrías salir del estado de naturaleza? O sea, de hecho, cuanto más desesperado estás, más estás dispuesto a ceder de tu libertad natural y nombrar a un rey, por ejemplo, para que te proteja. ¿Qué es lo que dice Hobbes, básicamente? Todos los seres humanos estamos tan inseguros en nuestra libertad natural que no podemos defender a nosotros mismos, que todos estamos dispuestos a darle nuestra libertad a un rey que nos va a restringir para que no nos dañemos y no lo usemos irresponsablemente, pero a la vez para protegernos de todas las demás personas. Permiso. Y eso asegura tanto el orden interior, o sea, los propios miembros del pacto no se van a matar entre sí ni van a exceder su libertad, pero también el orden exterior, es decir, el rey nos va a organizar a todos para luchar contra aquellos que nos quieran venir a sacar nuestra libertad. Es más difícil justificarlo desde las visiones positivas sobre el estado natural, porque si vos decís que el estado natural era bueno y todos estábamos bien, ¿por qué salimos? La respuesta que dan algunos es básicamente salimos no por decisión propia, sino porque nos engañaron. Y a partir de ese engaño se creó el pacto social y el Estado es una estructura opresiva y lo ideal sería salirnos de él. Pero en realidad Rousseau propone algo incluso un poco más complejo cuando él dice, entramos al pacto social porque, y esta es una idea que él saca de Locke, pero creo que él la elabora bastante mal en su libro, y por eso después le voy a explicar cómo le elabora Locke. Entramos al Estado social porque en el Estado civil no solamente vamos a tener nuestra libertad natural, sino que vamos a ser partícipes de la libertad de todos los demás. Esta sería la idea de que en el estado natural, yo y él tienen cada uno su propia libertad natural. Ahora bien, si todos la entregamos y la hacemos un poco más grande y la volvemos a repartir de forma que cada uno tenga un cachito de la libertad de los demás, y eso va a hacer que todos tengamos conjuntamente una libertad más grande. Es muy metafísico lo que dice Rousseau. Pero en cambio, las visiones más neutras, que en esto creo que las teorías de Locke y de Buda son prácticamente iguales, lo que dicen es esto: el estado natural no es inherentemente negativo, pero hay cosas negativas, así que entramos en él para asegurarnos esos derechos que tenemos, pero que en el estado natural no están seguros. De nuevo, Buda dice, la mayoría de la gente respeta tu derecho de propiedad, pero algunos no, así que por las dudas, unámonos en un gran pacto social para defendernos de los malos. Y Locke dice más o menos lo mismo, dice, pero un poco más complejo porque él entra a lo que yo diría que es un argumento judicial. Él dice, cuando vos y yo en el estado natural tenemos una disputa, en realidad no hay un juez imparcial que pueda decidir si vos tenés razón o no. Y yo obviamente estoy inclinado a pensar que yo tengo razón y vos que vos tenés razón. Y por lo tanto firmamos el pacto social para tener una gran autoridad social, justamente, que cada vez que haya una disputa asigne un juez imparcial que decida sin estar guiado por las pasiones que implican ser parte de la disputa. Es decir, para Locke no es tanto defendernos de los malos, no es tanto que la gente viole el derecho de propiedad porque son malos, sino porque se dan malentendidos y esos malentendidos no pueden ser solucionados en el marco de un sistema donde cada uno decide por sí mismo y solamente protege sus propios derechos.
Y aún así, agrega algo más Locke, que es que en el estado, y esto también está en Buda, un poco menos, pero sobre todo en Locke, que en el estado civil se pueden crear nuevos derechos que en el estado natural no están. ¿En qué sentido? Locke dice que en el estado natural existe el derecho de propiedad, pero como lo único que garantiza ese derecho de propiedad soy yo mismo, entonces mi derecho de propiedad básicamente es el derecho de, y esto es por ahí, para los que no estudian derecho sea un poco más rebuscado, es lo que solemos llamar propiedad bonitaria, es el derecho de posesión. Es decir, yo tengo derecho sobre todo aquello que está a mi alcance físicamente. Pero si lo abandono, digamos, si yo tengo 2 campos y voy a cultivar uno y dejo el otro desatendido, cuando alguien más entra a ese campo, puede reclamar la propiedad porque total, no hay ninguna autoridad que se lo esté impidiendo. O sea, si yo soy el único juez de mis propios derechos, entonces, si yo no estoy físicamente presente para asegurarlos, no hay nadie al que se le pueda recriminar tomar lo que es mío. En cambio, en un estado civil, como todos formamos parte de una gran comunidad con gran alcance geográfico, yo puedo de pronto tener la propiedad de algo que está del otro lado del país porque no tengo que vigilar yo mismo. Hay un gran juez imparcial que es el Estado que asegura esos derechos por mí. En general, Locke pasa de lo que nosotros llamaríamos propiedad bonitaria o mera posesión a la propiedad plena o nuda propiedad o propiedad perpetua. Es un argumento jurídico un poco más complejo, pero básicamente así como lo vengo diciendo. Y de nuevo, en Buda eso también está. La idea de que entrando en el pacto civil ya teníamos derecho de propiedad, pero ahora esos derechos de propiedad se vuelven más claros y más fuertes porque todos actúan de garantes de todos los demás y no es cada uno garante de sí mismo. Entonces, ¿viene entendiendo? Si quieren, les repito, pueden activar el micrófono y hacer preguntas. ¿Quién decís, Jonathan, que acusa a la propiedad privada de destruir las relaciones recíprocas entre los hombres? El anarquismo islámico vikingo, sí, ese es un caso que no he estudiado mucho. Pero a partir de lo que yo sé, era más un republicanismo que un anarquismo. Realmente el Instituto Mises no es una fuente confiable en el sentido de que no es que pongan cosas malas, sino que ponen muchas cosas y no se puede confiar en todo lo que ponen. Los Folkmuts, claro. Bueno, pero ahí entra el argumento antropológico que estamos hablando. O sea, una tribu germánica es un estado, o sea, no, porque no tiene lenguaje escrito, no tiene burocracia, no tiene ejército permanente, pero realmente dirías que una persona no está sometida políticamente al poder de su caudillo, de su Folkmut. Okay. Bueno, y ahora pasamos a la crítica que todo el mundo, la primera que todo el mundo te suelta cuando hablan de contrato social. El famoso, pero yo no firmé nada. Que está en sus dos versiones. La versión de yo personalmente no firmé nada y la versión de nunca nadie firmó nada. O sea, incluso si, por ejemplo, mis ancestros hubieran firmado algo, eso no es vinculante para mí. O sea, el hecho de que mis ancestros hayan firmado el contrato social argentino, por ejemplo, no significa que yo haya heredado su obligación de cumplirlo. Ahora bien, el término contrato social, el primero que lo usa explícitamente en realidad es Rousseau, porque creo que Rousseau sí está hablando de un contrato escrito, pero la mayoría de los autores anteriores usan términos como pacto, y algunos ni siquiera dicen pacto, hablan de acuerdo. Es decir, para la mayoría de los autores contractualistas, el contrato no es un documento escrito que haya que firmar e ir a ver por un escribano. Se entiende como pacto cualquier acuerdo o por palabras o por acciones entre las personas. Es decir,
Si yo, por ejemplo, todas las semanas bajo y saco la basura de todo el edificio, que no es mi trabajo y nunca le pregunté a nadie para hacerlo, pero nunca nadie me detuvo y todos saben que lo hago y todos dejan su basura sabiendo que yo la voy a buscar. Eso es un pacto en el sentido de que mediante nuestras acciones damos a entender que estamos de acuerdo implícitamente en realizar acciones recíprocas. Yo dejar la basura y yo sacarla. Y lo mismo es el pacto social para la mayoría de los contractualistas. El pacto social no es algo que te lo tengan que decir explícitamente y vos explícitamente tengas que decir sí o firmar, sino que es una serie de acciones mediante las cuales das a entender implícitamente que estás de acuerdo con cómo están organizadas las cosas a tu alrededor. Ahora bien, el argumento un poco más complejo contra esto sería decir, bueno, pero a mí nunca me dieron realmente la opción de salirme del Estado. Por más de que no me tengan que dar un papel, por lo menos alguien me tendría que decir que tengo la opción de salir, si no, no hay consentimiento. Y acá entra, lo cual creo que es lo más complicado y lo menos entendido de la teoría liberal clásica, que es la definición que usaba John Locke, sacada de los Whigs, para definir consentimiento. Porque claro, ¿qué es el consentimiento? Para empezar, algunos de ustedes, si quieren, pónganlo por el chat o por micrófono, lo que quieran, ¿qué es lo que ustedes entienden por consentimiento? ¿Nadie? Ok. Estar de acuerdo con algo. Permiso otorgado a una persona en sus plenas facultades. Ahí está la clave. El consentimiento no es simplemente estar de acuerdo con algo, eso es parte, sino hacerlo de plena conciencia, por decirlo así. Ahora bien, ahí está la trampa de la definición lockeana del consentimiento, que es que Locke diría que esto lo explica muy temprano en su segundo ensayo, creo que ya en el segundo capítulo, que dice que el estado de naturaleza es un estado de libertad, pero no de licencia. O sea, él quiere decir libertad y consentimiento, que yo creo que en él son sinónimos, no implican la capacidad de hacer lo que vos quieras, sino de hacer lo que vos quieras dentro de los límites de esta definición. Que es que para Locke, para empezar, la libertad siempre tiene que ser racional y autointeresada. Es decir, para Locke la libertad siempre es la libertad de decidir cómo beneficiarte a vos mismo. En el sentido de, por ejemplo, yo puedo decidir ser carpintero o abogado, ¿no? Ambas son profesiones, ambas tienen distinto nivel de lucro, pero yo puedo decidir cómo me quiero ganar la vida. Pero no implican la capacidad de tomar decisiones que él considera que son irracionales, o sea, decisiones que son obviamente perjudiciales para uno mismo. Y por eso, por ejemplo, Locke no convalida el suicidio, porque el suicidio es una decisión tan estúpida, según él, que si una persona le está considerando, obviamente no está en sus propias facultades y por lo tanto no tenemos que tener en cuenta su voluntad. Y este es un argumento que se sigue usando, tal vez no tanto para el suicidio, pero sí para un montón de otras cosas. Bueno, el otro día hubo un hilo de Twitter de un chabón diciendo que no se puede defender el suicidio del liberalismo. Pero básicamente eso. Todos consideramos que consentimiento solamente aplica cuando hay plena conciencia y cuando estás haciendo algo que con un margen de duda razonable te podría llegar a beneficiar. Y claro, Locke considera que como el pacto social es algo que te beneficia, en un montón de circunstancias no existe la opción de salirse de él porque sí. Solamente hay determinados canales a través de los cuales puedes salir. En este sentido, bueno, no quiero meterme mucho en la teoría lockeana, pero básicamente él dice que en la medida que yo
realizo determinadas acciones dentro del Estado civil que dan a entender que yo me estoy viendo beneficiado por el Estado civil, eso es una aceptación tácita de que estoy en el Estado civil. Pero, aún así, él da otro camino para salirse del Estado civil. Porque uno se puede salir del Estado civil bajo ciertas circunstancias que lo benefician. La primera que nada, Locke dice que los niños recién nacidos no son parte del contrato social, ni del Estado civil, por lo tanto. Es decir, que yo, por ejemplo, sea un miembro de una tribu bíblica que firmé un contrato con mi patriarca para formar un Estado civil, yo tengo un hijo y ese hijo no es parte del contrato que firmamos. O sea, Locke reconoce que el contrato firmado por los ancestros no es vinculante para los hijos o descendientes. Pero aún así el Estado puede ejercer jurisdicción sobre ellos. ¿Por qué? Porque yo, digamos, siendo un niño, estoy bajo la tutela de mi padre y sigo viviendo en el territorio del Estado del que mi padre es miembro. Y por lo tanto sigo bajo la obligación de obedecer las mínimas leyes de convivencia. Igual que estaría en el Estado natural. O sea, él dice que el Estado civil tiene que tratar a los niños básicamente como si fueran extranjeros residentes, que no son parte del Estado, pero que siguen teniendo todas las protecciones propias de una persona que está pacíficamente en el territorio. Ahora bien, ¿cómo llega un niño a ser miembro del Estado civil? La primera opción es suscribir al pacto, es decir, realizar interacciones con el Estado civil que dejan entender que vos te estás beneficiando y vas a beneficiar al aparato del Estado, que es lo que venimos diciendo. Y la otra es a través de la herencia. Vieron que dijimos que para Locke el Estado civil es el que garantiza los derechos de propiedad plenos, por contrario a los meros derechos de posesión. Eso significa que si yo soy un niño, ponele, y mi padre se está por morir, yo como niño mi única propiedad son lo que es mío por derecho natural, digamos, lo que tengo al alcance de la mano. Pero cuando mi padre se muera y yo herede todas sus propiedades que por ahí están dispersas a lo largo del Estado, para que ese derecho de propiedad sea válido, tengo que suscribir al pacto social para poder recibir los derechos con la misma plenitud que los tenía mi padre. Por lo tanto, si yo renuncio a la herencia, entonces no soy parte del Estado y el Estado civil no puede ejercer autoridad como si yo fuera uno de sus miembros. Y no puede, por ejemplo, conscribirme para pelear en el ejército, ni establecer sobre mí un impuesto de capitación civil, como si yo fuera un ciudadano. Se ve como si yo quiero heredar todos los derechos que mi padre tenía en virtud del Estado civil, yo también tengo que entrar al Estado civil, o si no, dejarle al Estado esos bienes. Por lo tanto, básicamente los niños tienen la opción de ser miembros de ser como extranjeros residentes. Y también Locke sostiene lo que llamaríamos el derecho de secesión, es decir, que una parte del Estado civil, mientras no perjudique al resto, pueden hacer un subcontrato social y separarse. Y por último, la libertad más fuerte para él es la llamada libertad de movimiento. Es decir, en última instancia, si estás en un estado y no te gusta, nada impide que vos vayas a otro estado o incluso que te pongas de acuerdo con unos amigos y vayas a fundar una colonia en todas esas tierras ignotas de América con tu propio contrato social. Es decir, que Locke no considera que estar en el Estado civil sea obligatorio ni siquiera para las personas que han firmado el pacto social o que son los hijos de los que firmaron el pacto social. Ah, y veo que un par se tienen que ir. Bueno, después les paso el video cuando se suba. Y por último, lo que dice Locke es lo que él conoce como apelación al cielo, que es lo que en términos de la Revolución Francesa llamamos derecho de resistencia. Básicamente, ¿qué pasa si yo estoy en un estado civil que se ha vuelto tan tiránico que no me dejan renunciar a la herencia o que no me dejan salir, no me dejan secesionarme, no me dejan mostrar mi consentimiento explícitamente para salir o para entrar?
Entonces, Locke dice, entonces básicamente el contrato está roto y vos, como ya no tenés una autoridad civil para apelar, apelas al cielo, apelas directamente a Dios y peleas contra el Estado para restaurar el contrato social legítimo. No sé si se viene entendiendo, si alguien tiene algo que aportar. A ver, Bonnie. La eutanasia sería consensuada porque generalmente el que pide que la practiquen eutanasia está afectado por... Bueno, desde un punto de vista lockeano no, porque de nuevo, para Locke el consentimiento siempre es en la medida que yo creo que me voy a beneficiar. Y nunca puedo pensar que me voy a beneficiar matándome. Otros filósofos libertarios más modernos dirían lo contrario. Por ejemplo, Thomas Sachs considera que el derecho de morirse es el primer derecho, es más importante incluso que el derecho a la vida, en su libro Libertad Fatal. Hay un video muy bueno que lo resume de Oliver Thorne, de Philosophy 2, por si lo querés mirar, donde es un socialista asqueroso, ¿no? Pero da la visión íntegra de Sachs sobre la justificación del suicidio y de la eutanasia, que es suicidio asistido. Bien. Bueno, ahora ya dijimos me perdí. Bueno, ¿cómo entras al pacto social? Ahora bien, ¿qué dice ese pacto social? ¿Para qué sirve al final? ¿Para qué estamos poniéndonos de acuerdo a firmar ese pacto? Y bueno, esto cambia según las teorías, pero dentro de todo lo podemos considerar entre dos grandes tendencias. Una tendencia absolutista, que son los que dicen, como el estado de naturaleza es malo, entramos en el estado civil para que nos pongan cadenas, para que no nos dejen hacernos daño a nosotros mismos ni hacerle daño a los demás. Y por lo tanto, las cláusulas que ponemos en el pacto social es básicamente para conservar ese orden público y que el Estado que somos como una gran marea y el Estado es como una represa que abre filtros para dejar lo mínimo indispensable, una analogía muy zafarranista, ¿no? Lo mínimo indispensable para que no nos matemos, pero para que interactuemos más o menos en paz. Y esto es la ideología que está detrás del famoso despotismo ilustrado. La idea de que los súbditos firman el contrato entre sí y le dan poder a un déspota, una persona que es mucho más racional que ellos, para que los controle. Hay una desigualdad implícita en esto. La idea de que hay personas que están mejor, hay personas que están hechas para gobernar y personas que están hechas para ser gobernadas. Personas que hacen las leyes y encadenan, y personas que obedecen la ley y son encadenados. Pero incluso estas teorías, como Hobbes, sostiene que existen igual ciertas libertades mínimas que el contrato tiene que garantizar para no ser nulo, para no contravenir su propio propósito. O sea, si el contrato está hecho para preservar el orden público y las vidas y las seguridades de sus ciudadanos, no puede contravenir eso mismo. O sea, dice, el Estado, por ejemplo, no puede ordenarle a una persona que se mate, ni matarla sin causa. Puede, en todo caso, juzgarla por un crimen, puede conscribirla en el ejército, donde puede llegar a morir, pero no puede directamente ordenar que la maten o que se mate. Y otra cosa importante es que, recordemos, estas son teorías racionalistas sobre el absolutismo, es decir, cuando dice que el único fundamento del Estado es mantener el orden, lo que dice es que ese orden es más importante que cualquier consideración ética o religiosa o ideológica o de otro tipo que pueda tener el monarca. Es decir, que por ejemplo, el monarca francés, católico, debería poner el orden y la convivencia entre sus súbditos por encima del hecho de que le caigan mal los protestantes, por ejemplo. O de que el monarca inglés debería permitir que haya tanto puritanos como católicos en su estado, porque si se pone a perseguirlos, aunque sea una intención noble de su parte,
estaría rompiendo el orden público, y si el propio monarca rompe el orden público, ¿para qué queremos un monarca? Y del otro lado hay teorías constitucionalistas, que es la que consideran que el contrato social es una suerte de protoconstitución, que no solamente que crea derechos y pone límites al Estado. Bueno, como ya dijimos, sirve para aclarar y expandir los derechos, o sea, crea una autoridad que juzga y que define bien los derechos entre nosotros, y crea nuevos derechos que no podríamos tener en el mero estado de naturaleza. Y creo que el que mejor pone todo esto es Buda. En su teoría, básicamente, él dice, el Estado civil o el pacto social es un pacto de defensa mutua, es decir, un pacto que hacen los buenos, respetuosos de la propiedad y los derechos, para defenderse de aquellos que no lo son. Es un pacto para establecer una autoridad común, que en el caso de Buda es el famoso Chakravarti, el emperador que hace girar la rueda, que es una autoridad basada en... no es un mero déspota ilustrado, sino que es una persona elegida por sus competencias, por los propios gobernados, y que tiene no solamente poderes, sino que también tiene obligaciones hacia la comunidad. Si alguno no leyó las teorías políticas de Buda, Buda es extremadamente liberal, por cierto, pero bueno. Y también dice que el pacto social es un pacto de división de trabajo. Esto, de nuevo, en Buda está, él dice, el sistema de castas no es natural. El sistema de castas solamente se justifica en la medida que la división de trabajo nos beneficia a todos. Nos beneficia que haya unos que defiendan la comunidad, otros que se dediquen a los ritos, otros que se dediquen a cultivar, etcétera, etcétera. Y Locke también dice lo mismo. Cuando hay derechos de propiedad claros y algunas personas se dedican a cultivar, por ejemplo, van a aprovechar su propiedad mejor que los demás y van a dejar tiempo libre para que los otros comercien, por ejemplo, o gobiernen o hagan otras tareas que también son útiles para la comunidad. Y a partir de esto surge no solamente cooperación voluntaria y beneficiosa dentro del propio Estado, sino hacia el exterior, porque ahora podemos comerciar, surge el dinero y otros instrumentos financieros garantizados por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la última pregunta que podemos hacer es, ¿por qué en el pacto social entran unos y no otros? O sea, ¿con qué criterio, por ejemplo, los franceses tienen un pacto social francés y los ingleses otro y los argentinos otro? Y creo que esto es lo que son más inconsistentes todos los autores. Ninguno se molesta en explicarlo mucho. Tal vez Nozick, pero Nozick no entra dentro de esta charla, porque es muy moderno. Básicamente, hay algunos que piensan que es básicamente por accidente, o sea, vos firmás un contrato social con los que están ahí, con los que están cerca, ya sea porque son tu familia, esto es la teoría que dice Locke, o sea, que probablemente los primeros estados fueron básicamente entre familiares, o entre personas del mismo grupo étnico. Otros dicen que por mera situación geográfica, es decir, simplemente estamos en el mismo lugar y si voy a firmar un pacto social, lo voy a firmar con vos, no me voy a ir a otro lugar a buscar a alguien que vive en el otro lado del mundo. Y finalmente por asimilación cultural, que esto también lo dice un poco Locke, cuando habla de la fusión entre los normandos y los anglosajones, que básicamente que cuando dos pueblos conviven mucho tiempo en el mismo territorio, el Estado, es como la teoría de las dos monedas, no me acuerdo cómo es el teorema ese, que dice que cuando hay dos monedas compitiendo, una siempre le va a ganar a la otra. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Cuando dos pueblos conviven y los dos tienen pacto social, eventualmente el que es más eficiente proveyendo los servicios públicos, eventualmente va a asimilar al que no. Y él dice que eso fue lo que pasó con los normandos y los anglosajones. Cuando los normandos tumban al gobierno anglosajón, los anglosajones poco a poco fueron aceptando las leyes y costumbres de los normandos. Y bueno, hoy otros dicen que no es un mero accidente con que
firmar el contrato social, sino que hay motivos específicos para que elija firmar con unas personas y otros no. Hobbes, por ejemplo, piensa que es por caudillismo. Básicamente, un líder carismático nos convence a todos, o un señor de la guerra nos convence o nos fuerza a todos a firmar un contrato que lo ponga él como déspota. Otros dicen que es por el derecho de conquista. Básicamente, un grupo de gente que ya se conoce se pone de acuerdo para conquistar a otro, y luego el pueblo conquistador y conquistado forman una comunidad política. Esto también tiene algunas similitudes con lo que dice Nozick, muy, muy a grandes rasgos. Y luego está lo que ya decimos, que es los pactos de colonización, cuando gente que ya forma parte de una comunidad política deciden salir para fundar una nueva, sin lazos de dependencia hacia la comunidad originaria. Ya estamos por terminar, así que si alguien quiere un aporte, de nuevo pueden hablar si quieren. La discusión entre Filmer y Locke fue porque ambos toman el primer gobierno como la familia. Claro, bueno, Filmer, que es a quien le responde Locke, la gente suele leer el segundo tratado de Locke, que es el más importante, para ser sincero, es el que tiene más actualidad sobre el derecho sobre toda la teoría liberal clásica, pero en realidad mucho de lo que dice ahí no tiene mucho sentido. Hay muchas objeciones que uno le pueden quedar sin contestar si no lee el primer tratado, y hay muchas ediciones que se venden en las librerías que no incluyen el primer tratado ni siquiera. Pero sí, Filmer básicamente quería establecer que todos los gobiernos del mundo son una monarquía hereditaria, venía desde Adán, por línea patrilineal. Y por eso no le agradaba lo que decía Hobbes. En cambio, Locke sostiene que sí, probablemente los gobiernos fueran familias al principio, pero es mera coincidencia, porque eran los que estaban cerca. En realidad hubo contrato, un compacto social. Bien, y lo último nos queda decir qué es lo que tiene cómo es relevante la teoría contractualista hoy en día, porque, como ya dijimos, no hay mucha gente que se tome en serio las teorías contractualistas en su versión clásica hoy en día, porque, de nuevo, está demostrado que no hubo un estado natural. Muchas argumentaciones se basan en cuestiones bíblicas o religiosas que ya no van en el discurso académico. O sea, yo no puedo justificar el Estado hoy día citando unos pasajes del Génesis, como hace Locke, o diciendo que tuve una visión en mi vida pasada, como hace Buda, por ejemplo. Pero la idea clave detrás de las teorías contractualistas sigue existiendo y teniendo mucha actualidad, y hay muchos autores modernos y postmodernos que lo siguen utilizando alguna versión. Ahí tenemos algunas versiones. Algunos como Kant o Rawls o Petit tienen versiones republicanas muy basadas en la de Locke, por ejemplo, o en la de Spinoza. Otros como Nozick y Rawls ya tienen versiones mucho, mucho más complejas, más modernas. Y en general, lo que tienen en común todas las versiones modernas es, en primer lugar, que no consideran que el estado natural sea algo que haya pasado históricamente. Lo consideran como una hipótesis. O sea, ya no es decir, existió un estado natural y en un momento las personas se adaptaron y firmaron un contrato social, sino, a ver, si hubiera existido un estado natural, ¿qué tipo de estado hubiéramos creado si tuviéramos la opción de empezar desde cero? Que es un tema muy común para obras de literatura y de televisión. No sé si vieron la serie de Society o las novelas o la trilogía marciana, por ejemplo, que hablan de esto. O sea, si tuviéramos la opción de empezar una sociedad de cero, ¿cómo la construiríamos? Pero siempre desde lo hipotético, nunca pensando que es algo que realmente pasó. Sí, estas teorías modernas también consideran el consentimiento y la racionalidad humana desde un punto de vista más amplio, con todos sus límites y todas sus manifestaciones. Y algunas teorías modernas incluyen no solamente lo que es la propia justificación del poder del Estado y de la propiedad privada, sino ya que lo incorporan con nociones de justicia social, de derechos humanos, con las ideas
de justificar ampliamente todo el ordenamiento jurídico-político. Y en general todas estas teorías tienen una tendencia universalista, la idea de que no solamente estamos explicando cómo surgió el Estado, sino que estamos explicando cuál es el modelo ideal de Estado que debería aplicarse a todo el mundo. Como por ejemplo hace Kant en su modelo de artículos para la paz perpetua, o Rawls, que dice que eventualmente todos los países del mundo pueden llegar a adoptar un Estado liberal como el que él propone. Liberal, ¿no? En inglés. Pero todas siguen manteniendo los elementos básicos de las teorías primitivas, que es la idea de que el Estado se basa en el consentimiento de los gobernados, que no es un hecho irracional ni inescrutable, sino que deriva de que tiene una estructura racional lograda a partir de contraponer los intereses de los miembros, y todas son, generalmente, defienden que haya un Estado de Derecho con límites y con garantías para sus ciudadanos, un Estado republicano, con un gobierno no solamente con el consentimiento de los gobernados, sino con mecanismos explícitos para que los gobernados puedan hacer oír su voz, y con esta idea de que la economía de mercado y la división de trabajo son cosas buenas y que son inseparables de la sociedad, que es esto algo que creo que no se suele darle tanta importancia cuando se habla de las teorías contractualistas como teorías políticas. Siempre se habla del punto de justificación del Estado, pero también fueron históricamente teorías para justificar que el Estado y el mercado surgen al mismo tiempo y son indispensables el uno para el otro, y ambos son motores de progreso histórico. Bueno, y con eso lo dejo con la bibliografía, y esto no es todo lo que le hice. Si tienen duda de algo específico también me pueden preguntar, me pueden escribir al mail, lo que sea. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Si alguno tiene una pregunta, les repito, pueden ponerla en el chat o hablar por micrófono. Y si no, ya estamos. Gracias, Fede.